IFM Noticias. Yo creo pues que, como tú dices, a veces no es fácil llenar un restaurante para hablar de cultura, de pronto sí de Karol G, pero no de estos temas más de cultura. Y creo que es muy fácil echarle la culpa a la gente, ¿cierto? En Antioquia los jóvenes leen en promedio 8,2 libros pues, por joven, per cápita, ¿cierto? Entonces muchas veces le echamos, vea, es que los jóvenes son brutos, no hacen nada, no sirven para nada. Yo también creo que desde estas instancias hay mucha culpa, porque no sabemos transmitir la cultura, vender la cultura para que sea atractiva para los jóvenes. Yo por lo menos, con mucho respeto lo digo, el foco de mi gestión tiene que ver mucho con brindarle oportunidades a los agentes culturales. Y cuando llegué a esta institución, que es como una Secretaría de Cultura descentralizada, lo que me encuentro es que había un grupo de agentes culturales que llevaban 12 años ganándose las mismas convocatorias, que vivían de las convocatorias, casi que como si estuvieran subsidiados. El PIB de cultura de los Estados Unidos es de 733 mil millones de dólares, el 51% del totalizado del PIB de Colombia. Y si uno mira a Occidente, ocurre lo mismo. Allá los artistas viven del talento que tienen en el corazón. Pero aquí, pues siento yo que también porque nos falta crear un ecosistema más potente y más fuerte, lo que encontramos es eso, muchos agentes culturales que viven de la convocatoria de turno, que viven de lo que está de turno. Nosotros en estos cargos estamos de paso. Como dice Borges, ya somos el olvido que seremos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es construir una base para que los artistas, los agentes culturales puedan vivir del sueño que tienen en el corazón. En Antioquia particularmente el 78% de los agentes culturales terminan su vida sin posibilidad de acceso a una pensión ni a la salud. Pero nosotros seguimos pensando en que por qué no cantamos El Bambuco María Antonia, o no recitamos Jorge Robledo Ortiz, o Epifanio Mejía, o Porfirio Barba Jacob. Yo creo que hay un grupo también y una generación de jóvenes artistas que le han mostrado a Antioquia y al mundo que se puede vivir del arte, que se puede vivir de las canciones, de eso que tienen en el alma. Y un dato final, Lau, nosotros en el Instituto de Cultura tratamos de hacer políticas públicas no improvisando, sino con una base de indicadores. Montamos el primer observatorio departamental de todo Colombia, de cultura. Y en ese observatorio hemos encontrado muchos asuntos. Uno de ellos, por ejemplo, que la cultura representa más en el PIB de Antioquia que el turismo, la cultura del entretenimiento, que hay una gran posibilidad allí de emprendimiento cultural, pero que también el artista y el agente cultural, cuando atacan las fuentes de la prosperidad, está dando un tiro en el pie. Nosotros retomamos la Bienal de los años 60, hace 44 años no se tiene una Bienal en Antioquia, y lo que yo he encontrado en esa Bienal, que fue la primera Bienal de Iberoamérica de pintura, es que en esa época la cultura del arte sin el mecenazgo de los grandes grupos económicos, de los empresarios, hubiera sido nada. Y cuando hablas con los artistas, cuando hablas pues hablaba con Hugo Zapata, con Oscar Jaramillo, con tantos artistas, se deben al mecenazgo de los empresarios, no de los políticos de turno. Nosotros estamos encargados de incentivar la cultura, de hacerla atractiva, de montar emprendimientos culturales, pero no estamos encargados de mantener los artistas con subsidios y convocatorias una tras otra. Yo vuelvo y repito, yo llegué al Instituto de Cultura y me convida un artista a un café y me dice: Roberto, ojo pues que yo llevo 12 años ganándome esa convocatoria. La convocatoria no es una modalidad de vida, la convocatoria es un incentivo. Entonces sí creo que hay que cambiar un poco esa mentalidad, y hay que hacerlo con los agentes culturales. Muchos de ellos también ven el lucro como el enemigo de la cultura. Así es. Entonces a muchos de ellos les digo: vea, necesitamos para una obra de teatro sobre esto. Sí, ¿cuánto vale? No, yo no vale nada. No tienen mentalidad de emprendimiento. Entonces, en conclusión, Lau, agradezco esta posibilidad de estar acá sentado. Lo hago con mucho respeto y con mucho cariño por las personas que me acompañan. Y mi obsesión, como la obsesión del gobernador, es eso: que en Antioquia los que se dedican a la cultura puedan vivir de ese sueño que tienen en el corazón y no dependan de lo que está de turno. Por ejemplo, nosotros en estos cargos.
Robert, ¿cómo generamos confianza desde la cultura, sobre todo ahora que estamos también recuperando, volviendo a traer un ejemplo de eso, la Bienal, que lo mencionabas ahora? Y qué lindo eso que mencionaba el metro de cumplir, honrar la palabra. Esta semana estuvimos hablando de eso también en IFM, que la palabra también ha perdido mucho valor, porque ya no cumplimos nada. Entonces esa palabra se perdió. Ya todo hay que dejarlo por escrito para poder decir, aquí quedó la prueba que esto se hizo. Ya la palabra no tiene valor. Entonces, qué importante también eso de honrar la palabra. Lau, lo primero, referente a lo que tú mencionas de la articulación, nosotros tenemos en la Bienal un ejemplo. En la Bienal participa la Alcaldía de Medellín, participa el Metro, participa Confama, participa Arquitectura y Concreto. O sea, la Bienal realmente es un reflejo de esa articulación y creo que hoy la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín, así como el ICPA, Confama, muchas instituciones, estamos trabajando de manera muy articulada y muy potente para eso, para sembrar confianza. Álvaro Gómez decía que había que construir un acuerdo sobre lo fundamental y creo que la cultura es ese gran catalizador para que logremos ese gran acuerdo sobre lo fundamental. Yo particularmente que recorro Antioquia, pues ya más o menos llevo 97 municipios, veo que la narrativa toma gran fuerza en nuestro departamento. Esa narrativa de resiliencia, esa narrativa, como decía Nassim Taleb, de antifragilidad. Aquí realmente uno, cuando visita los municipios, se da cuenta que hay unas historias de vida, unas tragedias de vida muy complejas, pero que tenemos esa narrativa en el corazón de echar para adelante, de seguir adelante, de somos resilientes, de podemos avanzar. Y yo creo que una posibilidad de construir esperanza por medio de la cultura es que nosotros logremos llegar a todos los rincones de Antioquia con nuestros programas. Un programa, por ejemplo, como La Nave, en donde ayer hablaba con uno de los pelados que participó en Conexión y me decía, Roberto, yo llevo 1 año y medio trabajando en una tienda para grabar mi primera canción y hoy ya tuvo la posibilidad de abrirle conciertos a unos super artistas. Sony el viernes pasado firmó a Punto a Punto, un joven de México que se dedicaba, como él dice, a jornalear y a recoger café, pero que tenía el sueño de vivir de la música y acaba de ser firmado por Sony. Entonces yo creo que mirar la esperanza que genera la cultura, no solamente desde esa narrativa, desde esas posibilidades, desde la música, desde eso que mueve las entrañas, que mueve el alma. Nosotros inauguramos la primera orquesta sinfónica departamental con recursos públicos y millones de historias, pero tal vez a ese concierto que estará de gira por toda Antioquia irán muchas personas que nunca han escuchado una sinfónica, ¿cierto? Y aquí hablábamos del tema económico y yo conversando con el gobernador y Mauricio Alvear, que fue exrector de la Universidad de Antioquia y además doctor en economía, decía, oiga, es que la cultura también tiene un trasfondo adjunto a la economía, ¿cierto? Entonces, escuchando la sinfónica, decía hoy un joven de Caramanta, no, Robert, es que yo un día, pues por aquí pasó como una banda y yo vi a uno de los jóvenes tocando violín y otro violonchelo y yo quería hacer así. Esa posibilidad también de generar referentes en los territorios que terminan traduciéndose en esperanza. Entonces yo veo ese asunto de la narrativa de esperanza. Jorge Robledo Ortiz decía que los antioqueños cargamos imposibles a las espaldas. Esa narrativa nos ayuda mucho a nosotros a vivir esas épocas difíciles con mucha resiliencia, pero sobre todo llevar oportunidades por medio de la cultura y también llevar referentes. Yo he estado conversando mucho con Santiago porque el modelo de cultura ciudadana que tienen ustedes en la Secretaría y que tiene el Metro es un asunto que debería ser contagiado en todo el territorio, en todo el departamento. Yo creo que ustedes son ejemplo, la tienda de la confianza, todo eso que vienen haciendo, lo que ocurre en el Metro, por ejemplo, la cultura Metro es un símbolo demasiado potente de lo que es Antioquia y de la esperanza y de lo que guardamos en el corazón. Entonces yo creo y persigo también esa utopía y esa posibilidad de construir con ustedes. Lo he hablado mucho con Santiago de ese conocimiento que tienen ustedes en cultura ciudadana
que además es un conocimiento casi que científico, o sea, ustedes han estudiado eso, el comportamiento a través de la cultura ciudadana, de llevarlo también pues a toda Antioquia. ¿Qué papel juega el patrimonio cultural en la construcción de identidad y de cohesión social? Patrimonio cultural prácticamente ni sabemos qué es, ni lo respetamos, ni le damos el valor. Entonces me gustaría, Robert, que nos hablaras un poquito de eso. Listo, lo primero es nosotros, acá en Antioquia tenemos un gran reto con eso del patrimonio. Creo que es un término que muchos alcaldes aún desconocen. Encontramos alcaldes que con pueblos, con locaciones, con declaratorias de patrimonio, pues hacen arreglos sin pedir los permisos puntuales, destruyen el patrimonio. Inclusive aquí en una época, como lo decía Valeria, creo, cuando acabaron con el Teatro Junín, con un montón de asuntos que representan una narrativa trascendental del antioqueño. Nosotros creemos que el patrimonio mantiene viva esa narrativa, pero también conecta el pasado, el presente y el futuro. Hemos hecho una inversión relevante en todos los temas de patrimonio, pero por otro lado también nos da tristeza ver que tenemos lugares, casas de la cultura, en las que hemos hecho inversiones relevantes y que no ha pasado un año y el alcalde ya está llamando a decir que se le cayó el techo. Que no hay una cultura de cuidado en Antioquia del patrimonio, de mantenimiento del patrimonio. Y con el patrimonio pasa mucho que todos se chutan esa obligación de mantener el patrimonio. Entonces el alcalde lo chuta a la alcaldía o a la gobernación, y la gobernación entonces lo pasa a la nación, y la nación dice no hay recursos. Y el gran reto es hacer sostenibles los patrimonios, pero con ello las narrativas. Ahora, por ejemplo, con la Bienal estamos en una discusión importante sobre las obras que van a quedar en la ciudad. Y hablábamos con Santiago y esa discusión, en esa conversación decía, pero es que, Robert, mantener una obra en la ciudad es muy costosa. Y es cierto, como vamos a hacer la primera obra pública en espacio público de Elsie Morelos, que se va a dar esa construcción conjuntamente con Confama. Mantener una obra es muy costosa y la rayan y la pintan. Creo que lamentablemente hay que hacer esa construcción de cuidado de verdad del patrimonio, de que el progreso no acarree con la eliminación del patrimonio y esa narrativa trascendental que hay detrás del patrimonio, y el patrimonio como herramienta también de no olvidar de dónde venimos, de no olvidar el pasado, pero también de construir un futuro importante. Nosotros emprendemos muchas tareas, una de ellas es una capilla que hay en las minas del Zancudo, en Titiribí. Ustedes saben que Titiribí tuvo pues banco propio, inclusive le prestaba a la nación, y lo que vemos hoy en Titiribí es un deterioro de esa historia, la historia inclusive del empresariado antioqueño. De esas minas del Zancudo nacieron las empresas del grupo empresarial antioqueño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy cuando vamos a Titiribí, pues vemos que hay una destrucción de esa historia del patrimonio y que ya de nadie se acuerda de lo que allí ocurrió. Entonces estamos haciendo una apuesta importante. Es difícil que los alcaldes se comprometan con eso. Acabamos, por ejemplo, de cambiar el techo del Palacio de la Cultura, del Palacio Rafael Uribe Uribe, y son inversiones muy grandes y muy potentes, una inversión de 1.100 millones de pesos. Pero me llama un alcalde de una ciudad que está declarada patrimonio y me dice, Roberto, tengo la Semana Santa, está aquí ya un mes, en esta iglesia llueve más adentro que afuera y necesito hacer una intervención, pero la nación no me da permiso, pero esa lluvia está acabando con la infraestructura, pero ¿qué hacemos? Entonces yo creo que ahí sí se necesita una verdadera articulación. Nosotros, vuelvo y te repito, tenemos una apuesta muy grande y una apuesta personal también. Yo que amo Porfirio Barbajacob, Epifanio Mejía, Jorge Robledo Ortiz, esa historia del antioqueño, que a veces pensamos un poco que ya se acabó esa nostalgia del antioqueño, y que todo eso está, esa historia se vive en esas casas, en la Caja Negra en Santa Fe de Antioquia, en la capilla de Sitio Viejo en Titiribí, en muchos lugares de Antioquia que hemos olvidado y que le hace falta también eso. Y aquí también, Lau, pues de pronto puedo parecer odioso, pero hay que hacer esos lugares más atractivos, ¿cierto? Y hay que hacer esos lugares autosostenibles. Al Museo de Antioquia, la entrada
vale más de 40.000 pesos y se logra sostener con esas entradas. En el palacio mío, en el Palacio de la Cultura de la Gobernación de Antioquia, Rafael Uribe Uribe, pues el año pasado entraron 238.000 personas y por lo menos que las personas que vengan de afuera, los extranjeros, se les pueda cobrar un mínimo para que eso tenga un mantenimiento constante, porque realmente cualquier cosa que toque el patrimonio tiene unos valores que una persona normal no puede pagar y a veces ni siquiera los mismos alcaldes de los municipios. Entonces, ¿cómo le damos sostenibilidad a ese patrimonio? ¿Cómo lo hacemos también atractivo para que las personas lo visiten? ¿Cómo lo hacemos comercial? Porque, vuelvo y repito, inclusive les digo el lugar, la Casa de la Cultura de Granada, se le hizo una inversión de casi 2.000 millones de pesos y al año, por falta de mantenimiento, se cayó el techo. Estamos haciendo otra inversión de 3.000 millones de pesos. El Estado está para gastarse los recursos en una casa que es patrimonial, pero que el alcalde mismo y la ciudadanía de pronto no cuidan ni protege. Entonces le digo yo al alcalde, hagamos esto sostenible, o sea, montar un café, montar un restaurante. Y creo que Confama también es ejemplo de eso. Cuando se toma un lugar, lo hace viable también económicamente, además de abrirlo a la ciudadanía. Porque vuelvo y repito, nosotros estamos de paso en estos lugares, los alcaldes están de paso. Muchos de los alcaldes dicen que de ese problema de patrimonio se encargue el alcalde que viene, ya ese techo se cayó y eso vale más que el presupuesto mío del año. ¿Cómo hacemos ese patrimonio sostenible que finalmente termina siendo nuestra memoria, la memoria de nuestros ancestros y conecta todo eso que amamos, que tenemos en el pasado? Por ejemplo, para mí la Bienal es un patrimonio de esos que tiene Antioquia, que tiene Medellín, la primera Bienal que estamos retomando. Entonces en esas narrativas también retomamos eventos, lugares, espacios que representan mucho para Antioquia, pero el gran reto será cómo hacer sostenibles esos lugares patrimoniales. IFM Noticias.